Hoy en Infactualidad vamos a entrevistar a Carlota Coronado, directora del cortometraje La Eminencia. Bien, la primera pregunta consiste, ¿cómo surgió la idea del cortometraje? Bueno, pues La Eminencia surge porque yo soy profesora de comunicación y género en esta facultad y una alumna hace 3 años hizo un trabajo final. Yo pido siempre un cortometraje de unos 5 minutos sobre temas de género. Hizo un cortometraje que también se llamaba La Eminencia y duraba 5 minutos y era maravilloso. A mí me parecía que tiene una idea estupenda. Era la adivinanza y las respuestas que se daban a la adivinanza, ¿no? Entonces, a partir de ahí dije, esto es una idea buenísima para hacer un corto con más profundidad, que un poco analice por qué la gente no responde bien a una adivinanza tan sencilla. Entonces hablé con Clara, que es la codirectora del corto, y le dije, hacemos este documental, ¿te parece? Y dijimos, pues adelante. Pedimos subvenciones con la productora que tenemos y nació La Eminencia, el corto más largo, ¿no? El otro era pues eso, una práctica de una asignatura que me pareció buenísima y que dije, aquí hay que sacarle partido. Todas las mujeres del cortometraje son científicas muy importantes en España. ¿Cómo accedieron a formar parte en el cortometraje? Bueno, yo creo que todas tienen como un compromiso con la visibilidad de las mujeres en la ciencia. Cada vez más hay conciencia de que es fundamental que las mujeres en todos los ámbitos se vea el trabajo que están haciendo, y más en la ciencia, donde los números son muy bajos, ¿no? El número de mujeres en ciencias en determinados sectores todavía tiene unos porcentajes muy bajos, ¿no? Entonces, yo creo que mujeres como Margarita Salas o como Sara Gómez, que es ingeniera, y en las ingenierías los porcentajes son más bajos todavía, pues están muy comprometidas con estos temas, ¿no? Y por eso accedieron a participar. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con niños pequeños? Bueno, pues siempre cuando estudias producción te dicen que no hagas una película ni con niños ni con perros, ¿no? Es como, porque te complicas más la vida. Pero es verdad que no es una película de ficción, al ser documental les dejábamos un poco que contestaran como ellos veían, no les dirigíamos, ¿no? Que es más complicado decir, en ficción tienes que decirle, tienes que hacer esto, decir esto, aquí expresaban lo que ellos querían, ¿no? Hay veces que encontrábamos que había niños o niñas que les preguntabas una cosa y te decían sí, no, tal, y como muy monosilábicos, y era como difícil sacarles cosas, ¿no? Pero luego también teníamos la suerte de que grabamos en el colegio en el que están nuestros hijos, y a muchos de los niños que hemos entrevistado los conocíamos, con lo cual resultaba más fácil la conversación, ¿no? Aunque al principio estaban un poco tímidos, les decías, bueno, pero entonces, y ya empezabas a sacar cosas, ¿no? Porque de repente delante de la cámara pues cualquiera se intimida un poco, ¿no? ¿Cuál era el objetivo a la hora de crear el cortometraje? Es decir, ¿qué mensaje se quería transmitir? Pues lo primero, visibilizar el trabajo de las mujeres, ¿no? Nos parece que nos preocupaban mucho los números en cuanto a cuántas mujeres había en ciencia o cuántas mujeres conocemos en ciencia, ¿no? Y por otro lado, ver un poco cuáles son esos estereotipos de género con los que nos socializamos y que nos dirigen hacia un tipo de profesión u otra, ¿no? Entonces, el objetivo es un poco reflexionar sobre eso y qué hay que hacer, ¿no? Cómo se cambian las cosas. Nosotros tenemos un mensaje, creo que positivo y esperanzador, aunque criticamos el que bueno, pues la sociedad, los medios de comunicación contribuyen mucho a crear esos estereotipos. También es verdad que creemos que con la educación eso se puede cambiar, ¿no? Y de hecho es un poco lo que a lo mejor somos un poco naif pensando que los niños y las niñas cambian las cosas, pero creo que en parte también es así, ¿no? Nosotros planteamos la adivinanza al principio a adultos en la calle y muchos no contestan bien, y sin embargo a los niños y niñas contestaron menos 1 o 2, creo, el resto contestó a la primera con la respuesta correcta, ¿no? Entonces, yo creo que hay la educación que ya están recibiendo, donde se insiste mucho en la igualdad, al menos teóricamente ya ellos llevan mucho avanzado, ¿no? Y esperemos que eso suponga un motor de cambio.
¿Podría explicarnos qué importancia le da al lenguaje cinematográfico? Bueno, con el lenguaje cinematográfico cuentas historias, ¿no? Es fundamental. Para nosotras era importante en este documental que no pareciera algo televisivo, no porque despreciemos la televisión, simplemente porque nos planteamos que era un documental cinematográfico, ¿no? Y teníamos unos planteamientos de cómo contar el documental y siempre con una estética cuidada, cinematográfica, ¿no? Bueno, para nosotros es importante que eso se cuente. El montaje ha sido muy importante también en el documental. El montaje es la base de un documental porque al final es donde construyes la historia. Aunque teníamos una idea muy clara de lo que queríamos contar, es verdad que al final el cómo vas enlazando las diferentes entrevistas, entre ellas unas respuestas con otras se entrelazan y crean como una especie de diálogo entre unos y otros, ¿no? Y para eso el montaje es muy importante, ¿no? Para dar ritmo y para construir una narración. ¿Qué consejo le dirías a todas las mujeres que hoy en día quieren ejercer una profesión controlada por hombres? Pues que abrir camino es difícil, pero ya en muchas profesiones muchas mujeres han abierto camino, ¿no? Entonces, si no seguimos por ahí, si las mujeres se limitan y no se lanzan a hacer lo que realmente quieren, al final ese camino se borra y es mucho más complicado volver a abrirlo, ¿no? Entonces, yo animo a que las niñas, las adolescentes, las chicas que están eligiendo una carrera, elijan lo que realmente quieren, sin ponerse ellas mismas limitaciones, ¿no? Porque no hay diferentes capacidades en unas y en otros. Si se quiere, se puede, ¿no? Y yo creo que el camino ya está un poco allanado y hay que seguir, ¿no? Creando ese camino para el resto de generaciones. Y para finalizar, ¿nos podría explicar si en algún momento ha sufrido alguna discriminación por ser mujer? Pues a ver, esto ayer lo hablábamos en una jornada que era de igualdad en el periodismo, ¿no? Y decía Susana Griso, es que yo cuando me preguntaban decía, no, es que yo no he sufrido discriminación, pero pensando en el pasado, lo que antes no veíamos como discriminación, ahora empezamos a decir, ostras, es que esto un poco de discriminación o de micromachismo sí que es, ¿no? Y casos de discriminación, evidentemente en la parte de la docencia yo no me he sentido nunca discriminada, creo que he tenido las mismas oportunidades demostrando mi esfuerzo, ¿no? Y mis capacidades en el ámbito universitario. Es verdad que creo que como cualquier mujer en cualquier sector, en el momento en el que te enfrentas a la maternidad, aunque haya una corresponsabilidad en tu casa, te encuentras con un freno con el que estás, por un lado, encantada porque estar con tus hijos es lo que has también elegido, pero tener que ponerte en la situación de frenarte o no frenarte por tus hijos, yo creo que a los hombres no se ponen en esa situación, ¿no? Y en ese sentido no es una discriminación de compañeros, es más bien del sistema. O sea, así funciona en la mayor parte de los sectores, que tienes que verte obligado un poco a frenar durante unos años porque conciliar es complicado, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que para mí es lo más complicado, no tanto sentir discriminaciones. Luego, a veces te encuentras situaciones dentro del mundo del cine en el que, pues no sé, simplemente yo soy productora y mi pareja es productor y director, pero siempre hay la idea de que, como él es el director de un proyecto en el que a lo mejor yo soy productora, es suyo, ¿no? Y dices, si fuera al revés, no sé, que sientes un poco como que a veces no es que se te invisibilice, pero sí que a veces cuesta reivindicarte, ¿no? A veces también incluso como productora, ¿no? Porque a veces se ve más a directores y directoras y no tanto a quien se dedica a la producción, que al final son los que están detrás de los proyectos, ¿no? Muchas gracias. A vosotras por el interés.